Bendiciones para todos. Vamos a continuar con nuestra exposición. Así como les mencioné en el video anterior de la Iglesia de Cristo, el 17, ahora vamos a iniciar una nueva clase bíblica, vamos a llamarle una clase bíblica, para tratar de comprender más nuestras Sagradas Escrituras. Posiblemente para algunos de ustedes la palabra exégesis suene un poco rara, pero no es tan rara, significa simplemente interpretación, significa análisis, significa investigación. El- los textos bíblicos, para poder investigarlos, necesitamos seguir un proceso, poder entenderlo, necesitamos seguir un proceso de lectura que es necesario que comprendamos. No soy un erudito, solamente estoy presentando los elementos más fáciles, la forma más fácil en que podemos interpretar, pero por supuesto usted puede buscar información con las personas eruditas, las personas que estudian, las personas que presentan largos cursos acerca de lo que es la exégesis y la hermenéutica. En estos momentos quiero iniciar con ustedes el proceso práctico de cómo analizar el libro de Judas. Seleccioné el libro de Judas, solamente son unos cuantos versículos, un solo capítulo. Entonces, Judas nos va a llevar al momento de estarlo interpretando, nos va a llevar o les va a dar a ustedes ideas de cómo podemos hacer un análisis textual. Déjeme decirle que desde siglos atrás, cuando digo siglos atrás, vamos a decir 5, 6, 7 siglos atrás, no importa. Muchísimas personas han hecho el intento de interpretar los libros de la Biblia. Entonces, esos eruditos, al estar haciendo esos intentos de interpretar la Biblia, algunos la han interpretado erróneamente o anteponiendo sus propias ideas para proporcionar una interpretación que vaya acorde con su pensamiento preconcebido. Otros más interpretan o han tratado de interpretar las Biblias, pero desde un punto de vista neutral. O sea, no desde el punto de vista de cristianos o que favorezca su punto de vista muy particular sobre la teología, sino que simplemente presenta los argumentos fríamente, presenta la manera de examinar un texto fríamente, sin importar si es un texto bíblico o si es un texto de cualquier otra naturaleza. Esto ha llevado a la humanidad a crear esta ciencia, la ciencia que se llama hermenéutica, y obviamente también a crear lo que es las reglas de la interpretación, lo que es crear la exégesis también. Miren, quizá para un entendimiento más sencillo de estas dos palabras, hermenéutica y exégesis, podemos definir la hermenéutica como la ciencia de la interpretación de los textos. Y la exégesis se le puede llamar la práctica de la interpretación. Entonces, teniendo una definición así sencilla, nosotros creemos, al menos yo creo, que si dominamos un poco la técnica de la interpretación de los textos bíblicos, la técnica de la exégesis, vamos a tener mayor facilidad para poder leer la Biblia, extraer los principios bíblicos, las ideas que correspondan o que son aplicables para nuestra época. Cuando decimos los principios bíblicos, podemos también utilizar la palabra las enseñanzas bíblicas que pueden ser aplicables para nuestra época. Además, al hacer esto, es posible que podamos evitarnos la compra de libros caros, libros excesivamente caros, de intérpretes que ya en el pasado han hecho investigaciones y bueno, han interpretado los párrafos bíblicos y venden sus comentarios. Libros muy caros que para la mayoría de la gente no está al alcance es comprar esos libros. En la última clase que di sobre la Iglesia de Cristo mencionaba yo que si tenían recursos suficientes económicos, bueno, pues buscaran la manera de comprar libros. Mencioné como este de la historia del cristianismo, mencioné como este que es un diccionario bíblico, pero ya analizando bien los recursos que se requieren para comprar esos libros, bueno, son bastantes y algunos tendremos dinero para comprar, otros no tendremos. Pero aprendiendo cómo hacer una exégesis, entonces es posible
No es totalmente conveniente, pero bueno, es posible que podamos prescindir en la presentación de una clase bíblica, en la presentación de un sermón, en la presentación de un mensaje, podamos prescindir de esos libros para investigar y basarnos únicamente en el texto para poder dar una lección hacia las personas que nos están escuchando. Miren, la exégesis no consiste en copiar las ideas que ya los intérpretes o los comentaristas de antaño han plasmado en sus libros, en sus comentarios. No, la exégesis consiste en irnos directamente al texto. Como estamos hablando de exégesis bíblica, entonces irnos directamente a la Biblia y al llegar a la Biblia, en extraer directamente de la Biblia las ideas que el Espíritu Santo ha presentado en las Sagradas Escrituras, utilizando a los escritores sagrados, utilizando a los apóstoles o a sus amanuenses, sus secretarios que les ayudaron a escribir. Por eso es necesario que entendamos que tenemos que buscar el significado de los textos bíblicos y para eso vamos a utilizar algunas reglas muy sencillas. Miren, mi intención es que usted se familiarice con esta técnica y recordamos que podemos considerar que en la mayoría de los lugares del mundo, donde quiera que usted me esté escuchando, me dirijo particularmente a la población mexicana. En la mayoría de los lugares donde la población mexicana existe, es difícil encontrar un hermano predicador, una persona que está enseñando, que tenga suficiente cantidad de herramientas bíblicas, suficiente cantidad de libros para investigar sus sermones. Entonces, tiene que hacer uso únicamente de su Biblia, una Biblia que son baratas, están a la disposición de todo el público y podemos estudiarla utilizando estas técnicas para presentar un mejor mensaje a la población que nos escucha. Y evitar en lo posible que las personas o que incluso el propio presentador introduzca ideas de su propia mente y comience a crear o a formar una secta religiosa como las muchas que han surgido cuando personas han introducido sus propias ideas y han dejado de lado las enseñanzas que nuestro Señor nos ha dado. Cada vez que una persona inventa una idea, entonces está sobreponiendo su palabra como una palabra de mayor validez a lo que dice la Escritura. Y eso es incorrecto. La intención al presentar mi serie de videos es invitarlo a usted a que analice, a que investigue y que comprenda que la religión correcta, la religión verdadera, va a salir directamente de su escritura, de su Biblia. No es lo que le enseñe un líder. Un líder puede enseñarle, pero si el líder está equivocado, usted copiará las ideas de ese líder y las presentará como tales. Y no es correcto. Los humanos tienen fallas, pero nuestro Señor Dios no tiene fallas, nuestro Señor Jesucristo no tiene errores. Así que vamos a comenzar. Miren, algo importante para antes de iniciar con el estudio del libro de Judas, la exégesis de Judas, tenemos que entender esta palabra, la palabra contexto. Contexto significa lo que rodea a algo de lo cual vamos a hablar o de lo cual está sucediendo o una circunstancia. Para poder entonces analizar los textos adecuadamente, tenemos que analizar el contexto histórico del párrafo que estamos estudiando. Al decir el contexto histórico, recuerden que la Biblia abarca tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, podemos decir que abarca un periodo de aproximadamente 6,000 años de acuerdo a la teoría bíblica, a la teoría teológica. Claro, otras personas hablan acerca de millones de años. Están en su derecho, como dijeran las personas que dan la libertad, están en su derecho de creer lo que quieran. Pero para usted y para mí, lo aceptamos la idea del tiempo bíblica. O sea, 4,000 años de existencia aproximadamente del Antiguo Testamento y 2,000 años aproximadamente del Nuevo Testamento, que suman un total de aproximadamente 6,000 años. Entonces, el contexto histórico es importante. No podemos interpretar de la misma manera, por ejemplo, el libro de los Hechos,
que fue escrita en el año 33, bueno, más bien, que nos narra los sucesos desde el año 33 hasta el año 65 aproximadamente después de Cristo, no podemos usar la misma técnica para interpretar el libro de los Hechos a utilizar la técnica para explicar el libro de Génesis, porque son contextos históricos diferentes. Otra cosa, los contextos históricos los vamos a investigar, los vamos a encontrar tanto y tomarlos en cuenta cuando analicemos una escritura en lo que corresponde al escritor de la palabra, quien escribió, y los receptores, las personas que recibieron esos escritos. Entonces, ambos contextos son importantes porque nos pueden dar la idea, el panorama general de lo que estamos estudiando. Vamos a hablar del contexto geográfico. Si notaron en mis presentaciones anteriores, si usted está suscrito a mi canal, bueno, se habrá dado cuenta que he presentado varios mapas, más bien son dos mapas, el mapa de Palestina y el mapa de los viajes de Pablo. Pero aún así necesitamos conocer el contexto geográfico según el párrafo que estamos estudiando. Si estamos analizando y se nos presenta la oportunidad de hablar, por ejemplo, acerca de los asirios en la época, digamos, del año 600, 700 antes de Cristo, entonces necesitamos buscar en nuestro mapa geográficamente, y la geografía de aquella época es diferente a la geografía de esta época. Necesitamos entonces ubicarnos en el tiempo, en el espacio, en el tiempo, en la historia, en el espacio, en la geografía. Otro aspecto importante en la cual tienen mucha falla muchísimas de las personas que son de los grupos sectarios, que no tienen esta información o no analizan, no buscan, porque si buscaran, entonces no existirían sectas, existiría únicamente la Iglesia de Cristo. Pero desde luego que si ellos adolecen de esta información, entonces proclaman sus propias ideas. Pero el contexto gramatical es importante. Recuerden ustedes que un solo cambio de una palabra, de una letra, ya sea de una vocal o de una consonante en una palabra, cambia el significado total de la palabra. Entonces, el contexto gramatical es importantísimo. Usted y yo hemos andado en la calle y a veces encontramos letreros de negocios que se anuncian. Lamentamos esa falta grandísima de ortografía que existe ya entre nuestra población hispana. Pero he encontrado, por ejemplo, letreros bien sencillos. Vulcanizadora. Y la ponen con la letra B y luego la ponen con la letra S o con la letra K. Si lo hacen por broma, es una broma, está bien. Pero si lo hacen por desconocimiento, entonces eso nos habla de que la cultura general de la población está muy por debajo de la media. Entonces, el contexto gramatical en lo que estamos analizando, tanto en textos del Nuevo Testamento como en textos del Antiguo Testamento, son importantísimos para el entendimiento total de lo que se nos está diciendo, de lo que el Espíritu Santo nos ha dejado en las Sagradas Escrituras. El contexto social. ¿En qué ambiente se encontraba el escritor cuando se puso a escribir lo que el Espíritu Santo le impulsó a escribir? ¿Y cuál era el contexto social de los receptores? ¿En qué ambiente vivían? ¿En qué lugar se encontraban? ¿Eran esclavos? ¿Eran amos? ¿Eran patrones? ¿Eran paseantes? ¿Eran turistas? Todo esto es importante porque el contexto social nos va a hablar nos va a dar una idea más amplia acerca del párrafo que vayamos a estudiar en los momentos que estamos haciendo nuestra exégesis. Esta es una introducción, desde luego. El contexto político. ¿Qué es el contexto político? ¿Cómo vivía o en qué situación política vivía el escritor? Si hablamos, por ejemplo, de Pablo en alguna de sus cartas, vivía bajo un sistema político dominado por el Imperio Greco-Romano. Entonces ya sabemos que los romanos mantenían una paz en su territorio y una paz grande que le permitió al cristianismo expandirse, porque bueno, los romanos tenían protección de los grandes caminos donde circulaba la población. Pero si hablamos del contexto, por ejemplo, el contexto de Isaías, entonces allá es otra situación política. En Isaías se nos habla acerca del momento en que los asirios van a ingresar hacia Palestina, van a llevarse a
de Israel. En aquel tiempo los judíos estaban divididos en dos imperios grandes. El imperio del sur se llamaba Judea o Judá, y el imperio del norte o el reino del norte se llamaba Israel. Y los asirios se llevaron a la población de Israel y la desparramaron por distintas partes del territorio. Como ven, no tengo ningún mapa para mostrarle, pero al haber un mapa, usted tendría una idea inmediatamente visual de cómo era la situación, dónde existía Asiria y dónde existía Palestina, y entonces tendría usted una idea más completa de lo que los textos de Isaías nos están diciendo. Muchas de las fallas, de los errores que los grupos sectarios que interpretan erróneamente cometen es precisamente el no hacer las investigaciones pertinentes. Y otra vez, si hacen las investigaciones pertinentes, entonces podrían ubicar exactamente el Nuevo Testamento en el contexto que corresponde a la nueva era, y el Antiguo Testamento en su contexto también como corresponde. El Antiguo Testamento contiene las leyes que Dios proporcionó a los judíos antes de la venida de Cristo. Y el Nuevo Testamento contiene las leyes y las normas, las reglas para el nuevo pueblo de Dios, los cristianos, que van a existir a partir del momento en que se crea la Iglesia de Cristo en adelante. Son las reglas. Hasta estos momentos, las reglas del Nuevo Testamento, las leyes del Nuevo Testamento, son las que nos rigen a nosotros como cristianos. Cualquier persona que en esta época hace una mezcla, una mistura de reglas del Antiguo Testamento y reglas del Nuevo Testamento, y quiere obligar a las personas a que sigan esas reglas bajo la norma de decir es que todo es palabra de Dios, no está haciendo un análisis contextual adecuado. Así que usted, siendo una persona, obviamente me estoy dirigiendo a usted como una persona que no es cristiana o que apenas está pensando, analizando si le conviene convertirse en cristiano o le conviene seguir siendo mundano, pero es decisión suya. Yo sé que también muchos cristianos ya me están observando, así que esto nada más es para reforzar su conocimiento. El aspecto cultural. ¿Qué clase de cultura tenía tanto el escritor como el receptor? Si usted recuerda, por ejemplo, vamos a hablar del nivel cultural que tenía Pedro. Era pescador, tenía poco conocimiento, pero recibió conocimiento superior cuando el Espíritu Santo vino sobre él y sobre los demás apóstoles. Pero en el caso de Pablo, ¿qué clase de cultura tenía? Bueno, Pablo, podemos llamar así, vamos a decir que era un predicador que había estudiado en una universidad, en la Universidad de Gamaliel. Entonces Gamaliel, un famoso rabino de la época de los inicios del Nuevo Testamento, se puede decir que fue el tutor, el educador, el maestro, el guía de Pablo. Así que entonces Pablo es un escritor que tiene un conocimiento amplio del Antiguo Testamento, porque lo ha estudiado premeditadamente, puesto que Pablo tenía la intención de formar parte del Sanedrín, formar parte del grupo más poderoso de la época del Nuevo Testamento, de los fariseos, y bueno, quizá tenía intenciones antes de conocer el cristianismo de incorporarse al grupo gobernante que controlaba la vida religiosa de Palestina, de los judíos. No digo la vida política, porque la vida política de los judíos en estos momentos está siendo dominada por los romanos. Los romanos mantienen unos cuarteles en el territorio palestino, y a través de esos cuarteles, bueno, ejercen su vigilancia sobre las rutas comerciales que atraviesan el territorio. Así que entonces el aspecto cultural como menciono ahorita, de Pablo y de Pedro son diferentes. Lo mismo también el aspecto cultural, si vamos a hablar así, vamos a hablar del aspecto cultural de cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a hablar de Moisés. El aspecto cultural de Moisés es diferente al aspecto cultural, vamos a decir así, déjeme recordar, de Enoc. ¿Por qué Moisés es diferente que Enoc? Porque Moisés tuvo la oportunidad de estudiar bajo los mejores maestros en Egipto. Entonces va a tener un conocimiento amplio de historia, de geografía, de política, de maneras de gobernar un pueblo. Sus 40 años que va a pasar con su suegro Jetro le van a dar capacidad para guiar a un pueblo en una área hostil, en el desierto, cuando ya sea el momento de sacarlos en el éxodo y para traerlos a la tierra prometida. Entonces, los contextos son importantes. Si usted es una persona que dice, no, es que todo es palabra de Dios y yo por fe estoy recibiendo esta información,
Tenga usted cuidado en lo que dice. Nuestra fe, al menos como cristianos de la Iglesia de Cristo, como cristiano, mi fe se basa en hechos sólidos que se han investigado y que se me ha comprobado que realmente es correcto, y entonces, escrituralmente hablando, estoy en lo correcto. Si usted pertenece a un grupo sectario y la persona que lo instruye, su pastor, no le da información suficiente y nada más lo mantiene a usted aplaudiendo y lo mantiene cantando y oyendo música e hipnotizándolos con ruidos monótonos. Cuando los ruidos son monótonos, las personas son hipnotizadas. Y finaliza la persona que está exponiendo con grandes gritos, hablando de tal manera para después asestar el golpe final a usted. ¿Cuál es el golpe final? Den sus diezmos y les presentan la forma de cooperar, dice que no suene y que no suene, o le dan su sobre para que usted venga y deposite su diezmo. Ya usted está totalmente inmerso, está hipnotizado por estas presentaciones. Yo le recomiendo que se dé un lavado a sí mismo, un lavado interno, y comience usted a buscar por sí mismo la forma de estudiar más acertadamente las Sagradas Escrituras. Es importante. Recuerden que maldito es el hombre que se apoya o que confía en la voz del hombre, porque si el hombre comete errores, miles lo van a seguir. Así que entonces esta técnica es importantísima para que usted analice, comprenda mejor las Sagradas Escrituras. Mi intención, otra vez, es que usted se prepare bien, ya sea para entender lo que está leyendo si él no es cristiano, y cuando decida convertirse en cristiano, que sea por plena convicción, no porque lo estén obligando o forzando o tenga usted otras intenciones equivocadas para convertirse en cristiano. Cuando digo intenciones equivocadas, por ejemplo, si usted es un joven o una joven y está enamorado o enamorada de una persona cristiana, y usted, para quedar bien con esa persona cristiana, usted también finge que se convierte en cristiano. Más tarde o más temprano se va a notar que en realidad usted no es un cristiano auténtico, porque los hechos, los actos que realicemos nos va a demostrar que no somos cristianos auténticos. Podemos tener errores, pero si salimos de esos errores y continuamos firmes en el Señor, es una manera de mostrar que conocemos y que si nos equivocamos podemos arrepentirnos y seguir adelante. Pero si una persona se convierte en cristiano por motivos equivocados, va a tener problemas. Y sobre todo si después ya está hipnotizado totalmente, entonces va a ser difícil incluso estudiar esto, porque primero va a ir y le va a avisar a su pastor: pastor, ¿me da permiso de leer esto que me están enseñando aquí a través de este video de YouTube? Y su pastor, por supuesto, le va a decir: no, 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 porque esto te va a borrar ya el chip, te va a borrar lo que tienes en tu memoria, que yo ya te he inculcado por muchos años, y entonces vas a ser libre. Y es precisamente lo que yo busco en la presentación de los videos, que usted sea libre de la influencia de algún religioso que le haya dado a usted ideas por tiempo, mucho tiempo, ideas incorrectas, que usted ahora las considere como verdaderas. Entonces, lo invito amablemente a que continúe viendo mis explicaciones, oyendo mis explicaciones, y vamos a seguir adelante. Ahora bien, vamos a dar entonces una introducción formal prácticamente al análisis del libro de Judas. La regla, déjenme borrar esto para que veamos esta cuestión. Una vez que ya usted tiene esta información, vamos a ver cuál es la regla que vamos a seguir para poder interpretar adecuadamente un texto, un párrafo. Y la regla es esta, miren, sencilla y fácil de comprender. La regla número 1 es, o la voy a llamar aquí también, etapa número 1. La etapa número 1 en el análisis de lo que usted va a estudiar, cualquier cosa. Aquí estamos viendo Judas y va a ser un ejemplo nada más de cómo interpretar. La etapa número 1 va a ser la siguiente. ¿Cuál es? Leer. Usted va a leer de corrido. Leer de corrido todo el párrafo que usted va a estudiar. En este caso, si es Judas, bueno, está bien, pero sea cualquier libro, usted va a leer de corrido todo el párrafo que usted quiere estudiar. Cuando decimos leer de corrido, significa usted léalo, no se detenga todavía, no se detenga usted todavía en nada. Simplemente léalo
toda la historia 1, 2, 3, 4 veces en su casa. Una vez que usted ya lo leyó, aunque no entienda usted gran cosa, ya leyó usted el párrafo, en este caso Judas, vamos a suponer que ya usted y yo lo hemos leído. Entonces, lo leímos una vez, lo leímos 2 veces, lo leímos 3 veces, esa es la primera etapa, solamente leer. No tenemos nada más que hacer más que leer, leer, leer y leer. Bueno, una vez que ya leímos eso, vamos a continuar con lo siguiente. Vamos a tener una lectura especial. Esto va a ser lo que tenemos que hacer. Luego, vamos a tener una lectura especial. Esta lectura especial, usted la va a hacer en forma lenta, despacio, esa lectura especial. ¿Cuál es el propósito de que usted tenga esa lectura especial despacio? Miren, usted tiene que hacer esto por lo siguiente. En esa lectura especial, usted va a tratar de buscar datos, información, datos sobre los receptores. ¿Qué clase de datos va usted a obtener acerca de los receptores? Todos los datos que el autor esté diciendo en ese momento. Cuando usted está leyendo, ahí tienen que aparecer frases que hablan acerca de ti, de tú, de ellos. Entonces, cuando habla así de tú, de ti, de ellos, o aunque no aparezcan estas palabras, en el contexto gramatical podemos intuir, podemos mirar si el párrafo o el versículo o el renglón se está refiriendo a ellos, que son los receptores. Entonces, cualquier cosa que usted obtenga de información en su primera lectura de los receptores, eso es importante y usted va a ir con toda calma, tome cualquier cuaderno, y al tomar ese cuaderno, usted va a ir escribiendo ahí los datos que usted considere que corresponde a los receptores, porque es una primera lectura, un primer intento. Nos vamos a equivocar 1 o 2 veces, no importa. Quizá cuando usted revise lo que escribe, no le va a gustar lo que miró, bueno, lo borra y vuelve usted a escribir la idea, de tal forma que usted extraiga la idea principal del párrafo. Déjeme incluir aquí, hacer una inclusión de información bien importante. En mis presentaciones acerca del plan de salvación, expliqué que cuando una persona se bautiza en Cristo, entonces viene a morar dentro de nosotros el Espíritu Santo. Ese es el regalo del Espíritu Santo. Muchísimas personas no creen en esto, pero el hecho de decir que viene a morar dentro de nosotros el Espíritu Santo es real, al menos para nosotros como cristianos es real. Porque entonces el Espíritu Santo es el que me impulsa a realizar estas actividades. O dicho de otra manera, el Espíritu Santo ayuda a mi espíritu personal para que tenga el deseo de seguir investigando. Suena como de ciencia ficción. Voy a hacer el dibujo que presenté en la ocasión en que presenté aquellas clases acerca del plan de salvación. Nosotros tenemos un cuerpo. Esta es la primera parte que tenemos, o que estamos compuestos de un cuerpo. Y tenemos también nosotros un espíritu que Dios nos proporcionó cuando fuimos engendrados. En el momento en que dentro del vientre de mamá se une el espermatozoide y el óvulo, entonces en ese momento Dios envía el espíritu que va a ser el espíritu personal. Así que el bebé que ya va naciendo en el vientre, que va creciendo, que tiene 2, 3, 4 meses, es un bebé que pertenece a papá porque tiene características de papá. Quizá tiene las cejas grandes, quizá tiene los labios grandes o pequeños, quizá tiene ojos cafés, negros, azules, qué sé yo. Entonces recibe características de papá. Luego también el bebé recibe características de mamá. Quizá tiene el pelo chino, quizá es chaparrita o es estatura media o es alta. Entonces esos genes van dentro de la persona. Por eso la persona el bebé que está dentro de papá y mamá pertenece a papá, pertenece a mamá. Pero en el momento en que Dios envió su espíritu que le da vida, entonces
esta persona ya también pertenece a Dios. Por eso es un crimen cometer aborto, porque estamos matando a un ser vivo, es un asesinato. Entonces, nuestro ser se compone de cuerpo físico y cuerpo espiritual. Y aquí es donde viene lo importante cuando la persona se bautiza. Cuando la persona se bautiza, recibe el don o el regalo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene también a morar dentro de nosotros. Y se entristece o sufre si nosotros realizamos cosas equivocadas. Entonces, el cristiano es diferente que el mundano. El mundano tiene cuerpo y espíritu nada más. El cristiano de la Iglesia de Cristo tiene cuerpo, tiene espíritu y tiene el don del Espíritu Santo. En el próximo video voy a seguir explicando, vamos a recordar en qué nos quedamos aquí para seguir explicando en el próximo video y seguir siempre mi práctica de más o menos media hora de presentación en cada video. Espero que me esté usted entendiendo. Si acaso alguna duda llega usted a tener o no me comprende, por favor escríbame a mi correo electrónico y con todo gusto yo contestaré la duda que usted tenga. Reciba bendiciones y nos miramos en el video número 2. Hasta luego.